Bienvenidos al programa Estelas, un espacio que te hará vibrar con las competiciones más impresionantes de la motonáutica española. De la mano de la Real Federación Española de Motonáutica, conocerás en primera persona esta apasionante disciplina deportiva. Pilotos, mecánica, seguridad, campeones. Sumérgete con nosotros en este Mar de Estelas. ¡Comenzamos! El Campeonato de España de Motos de Agua sigue su recorrido y este fin de semana hace parada en Burriana. La playa del Arenal vuelve a reunir a la élite nacional en 2 jornadas donde se cruzan velocidad y resistencia sobre el agua. Un escenario que sabe muy bien lo que es vibrar y que vuelve para confirmarlo. Esto es Estelas. ¡Arrancamos! Bajo la organización de la Real Federación Española de Motonáutica y la Federación Motonáutica de la Comunidad Valenciana, Burriana volvía a convertirse este fin de semana en uno de los grandes puntos de encuentro de la motonáutica nacional. La segunda prueba del Campeonato de España de Motos de Agua reunía en la playa del Arenal a más de 60 pilotos dispuestos a seguir sumando puntos en una temporada que no ha hecho más que empezar. Y es que tras el arranque de temporada en San Roque, las clasificaciones empezaban a tomar forma y cada manga comenzaba a tener mucho más peso dentro del campeonato. Porque aquí ya no se trataba solo de empezar bien el año, ahora tocaba mantenerse arriba. Y eso cambiaba completamente la manera de afrontar el fin de semana. Hombre, yo intentaré por lo menos mantenerme en el segundo puesto. Si puedo la primera, mucho mejor, pero ahí estamos luchando los 3 primeros puestos sobre todo. Pero vaya, las chicas van fuertes este año. A las 9:30 de la mañana arrancaba la reunión de pilotos. Últimas indicaciones antes de entrar al agua, explicación del recorrido y muchas miradas puestas ya en un mar que empezaba a moverse más de lo esperado. Porque antes de cada manga hay algo que se repite siempre: escuchar, mirar y memorizar cada detalle del recorrido, ya que ahí fuera una boya mal entendida puede cambiar una carrera entera. Las previsiones anunciaban lluvia y bastante viento durante toda la jornada, y eso podía cambiar completamente el desarrollo de la competición. Y es que en unas condiciones así, la velocidad deja de ser lo único importante. Aquí lo importante, tener cabeza, hay que tener estrategias, ver cuál es el slalom que mejor nos favorece. Mecánicamente, la configuración que llevamos, el circuito creo que un poco amplio, entonces habrá que estudiar un poco a ver de qué manera podemos solventarlo y capear el temporada que tenemos aquí. Pero bien. Y mientras tanto, fuera del agua, los equipos seguían ultimando los últimos detalles. Revisiones mecánicas, ajustes de última hora, herramientas pasando de unas manos a otras. Porque antes de cada salida hay una parte que casi nunca se ve. Y muchas veces, una carrera empieza bastante antes de que se levante la bandera. Poco después de las 11, las previsiones terminaron cumpliéndose. La lluvia empezó a caer sobre Burriana, el viento levantó todavía más el agua frente a la playa del Arenal y el escenario cambió de golpe. Pero aún así, tocaba competir. Los primeros en entrar al circuito fueron los pilotos junior, encargados de abrir una jornada donde cada salida iba a convertirse en una auténtica lucha contra el mar. Y aunque eran los encargados de abrir la competición, la exigencia era exactamente la misma. Lo más complicado eran las boyas de aquí cerquita, porque había más olas y entonces te botaban más la moto. Delante un mar cada vez más complicado. Detrás, pilotos con muchas más horas y experiencia dentro del campeonato. Aquí no había mangas fáciles, porque los más jóvenes no habían venido solo a aprender, también querían pelear delante. Y en un campeonato de España como este, no basta solo con correr, toca aprender a convivir con la presión y hacerlo desde muy pronto. Campeonato de España hay muy buen nivel, porque hay muy buenos pilotos, vienen muchos jóvenes también que empiezan desde abajo para arriba, y yo creo que eso va a ir a más todavía. La primera manga todavía dejó margen, pero duró poco. Incluso con el agua cada vez más movida,
las salidas empezaban ya a marcar diferencias importantes en varias categorías. Salir delante lo cambiaba todo. Menos golpes, menos agua sucia, menos problemas. Va a depender un poquito de la salida. La salida con las olas al principio está un poco complicado, pero si salimos bien, mantiene posición y va a ir todo perfecto. Porque cuando el grupo llega junto a la primera boya, el margen desaparece. El agua salta, las trayectorias cambian y encontrar espacio se convierte en una pequeña batalla. En GP4, Alejandro Prats fue uno de los pilotos que mejor entendió desde el principio cómo había que competir en Burriana. Buenas salidas, ritmo constante y muy pocos errores en un circuito donde mantenerse limpio ya era media carrera. Pues a ver, es verdad que hay que ir rápido, pero tampoco puedes perder la cabeza porque cualquier ola te puede llevar al agua. Y he sabido pues controlar eso, las olas y a la vez ir rápido y pues se me ha dado bastante bien, la verdad. Y precisamente ahí empezaba a aparecer una de las claves del fin de semana. No ganaba el que más arriesgaba, ganaba el que mejor entendía el agua. Mientras tanto, en GP0, la pelea entre Miquel Clavera y Jonathan Martín se mantenía completamente abierta en mangas, donde las diferencias eran mínimas prácticamente hasta la última boya. Porque a esas alturas, muchos pilotos ya habían cambiado el objetivo. Ganar estaba bien, pero terminar empezaba a ser igual de importante. Hoy ha sido supervivencia total, intentar aguantar la posición ahí como pudiese, pero ya te digo, muy dura y con mucha ola, sufriendo mucho. Y el mensaje empezaba a repetirse entre unos y otros. Ya no se trataba solo de velocidad, tocaba aguantar, tocaba llegar. Y en GP2 el nivel seguía siendo altísimo en una de las categorías más igualadas del campeonato. Pero con la llegada de la segunda manga, el Mediterráneo ya no daba tregua. Lluvia, viento, olas rompiendo constantemente el circuito y motos golpeando el agua en cada vuelta. Mantener el ritmo empezaba a convertirse en un auténtico ejercicio de resistencia física. Pues que lo hemos sufrido, muchas olas, mucha agua, viento, lluvia, pero bueno, al final venimos a disfrutar, somos pilotos y estamos hechos para todo tipo de condiciones. Y es que el mar ya no permitía relajarse ni un segundo. Cada vuelta era distinta a la anterior. Donde antes había una trazada limpia, ahora aparecía una ola. Y donde parecía haber control, volvía a aparecer el caos. Porque en una jornada como esta, cualquier pequeño error podía cambiar completamente una manga. Bueno, la primera manga, la mía, he recortado el circuito. Y bueno, entonces eso es una penalización, pero bueno, lo que significa última plaza para la segunda manga. Pero he podido de la última plaza llegar hasta la primera, entonces la segunda manga ganada. Y precisamente en esas condiciones empezaron a destacar algunos de los participantes que mejor supieron adaptarse al agua rota de Burriana. Pilotos capaces de encontrar ritmo donde otros simplemente intentaban terminar. Porque cuando el agua se rompe y el mar cambia constantemente, aparece otro tipo de carrera. Una menos agresiva, más inteligente, más de lectura que de velocidad. Pues el mar estaba bastante movido, pero bueno, hemos salvado los papeles, que es lo importante, y hemos hecho una buena carrera, la verdad. En Jet Ski GP4, Kevin Moreno conseguía imponerse en una de las categorías más físicas de toda la jornada. Mientras que GP2 Promoción seguía dejando muy buenas sensaciones con mangas muy igualadas, incluso en condiciones realmente duras. Bueno, la verdad que hoy ha sido un poco de suerte y también mi experiencia en carreras con ola ha hecho su labor. También la categoría femenina volvía a demostrar el crecimiento que está viviendo dentro del campeonato, con varias pilotos peleando constantemente por las primeras posiciones.
Y entre todas ellas, Luis Abeja conseguía adaptarse especialmente bien a una jornada marcada por el físico y la dificultad constante dentro del agua. La primera manga fue la primera, fue muy buena. Los circuitos tenían muchas ondas y en la segunda manga yo fui segunda, por tanto la overall soy primera. Pero mientras las clasificaciones seguían moviéndose, fuera del agua la organización seguía pendiente de algo todavía más importante, el estado del mar, porque las condiciones seguían empeorando. A primera hora de la tarde y viendo cómo seguían evolucionando las condiciones meteorológicas, la organización terminaba tomando una decisión importante. La jornada quedaba reducida a 2 mangas por categoría para garantizar la seguridad dentro del agua sin perder intensidad en la competición, porque el mar ya había llevado a todos al límite. Y casi como si quisiera despedir la jornada de otra manera, la lluvia terminaba dando una tregua justo a tiempo para la entrega de premios. El sol volvía a aparecer sobre la playa del Arenal después de un sábado marcado por el desgaste, la estrategia y un Mediterráneo que obligó absolutamente a todos a competir mucho más allá de lo habitual. Pero en Burriana todavía quedaba la parte más exigente del campeonato. La primera jornada ya ha dejado huella en Burriana y también a los primeros nombres propios del fin de semana. El circuito ha puesto a prueba reflejos y velocidad, pero ahora todo cambia. El Rally Jet entra en escena y con él la parte más exigente del campeonato. Menos margen, más resistencia y todo por decidir. El domingo amanecía con una imagen muy diferente sobre la playa del Arenal. La lluvia quedaba atrás y el sol volvía a aparecer sobre Burriana, aunque dentro del agua, el Mediterráneo seguía teniendo mucho que decir, porque las olas continuaban golpeando con fuerza frente a la costa y el Rally Jet arrancaba en unas condiciones donde aguantar el ritmo volvía a ser clave. Se ve una jornada bastante complicada y como hoy el circuito es de resistencia, con la ola y el viento que tenemos, va a ser dura pero divertida. A las 9:30 de la mañana, pilotos y organización volvían a reunirse para preparar una jornada, donde la estrategia cambiaba completamente respecto al sábado. Aquí ya no se trataba solo de correr rápido. Ahora tocaba aguantar 25 minutos más una vuelta en un recorrido donde el desgaste físico empezaba a acumularse desde la primera boya. Porque a diferencia del circuito, aquí el desgaste empieza a acumularse mucho antes. El tiempo sobre la moto aumenta, los errores se pagan más caros y administrar fuerzas empieza a ser casi tan importante como acelerar. Fuera del agua, Burriana también vivía el campeonato muy de cerca. Y es que pruebas como esta convierten durante unos días la playa del Arenal en uno de los grandes puntos de encuentro de la motonáutica nacional. Desde que hemos iniciado nosotros el gobierno, queremos potenciar los deportes náuticos y esto la verdad es que ha venido como un anillo al dedo, ya que lo presentamos en Fitur y la verdad que ojalá tuviéramos cada fin de semana eventos así que pongan a Burriana en el calendario y en el punto de mira de toda España. Una apuesta que además encontraba en Burriana un escenario especialmente favorable para este tipo de pruebas. Lo bueno que ya veis, la playa que tenemos inmensa, Burriana es un sitio muy bueno para hacer la prueba y aparte, pues lógicamente la hacemos desestacionalizada y puede traer mucha gente fuera de temporada para que el turismo náutico en Burriana atraiga a mucha gente aquí. La playa empezaba a llenarse. Familias, equipos, pilotos reencontrándose en el paddock y un ambiente muy distinto al que se vive dentro del agua. Porque aquí, aunque dentro del agua todos quieren ganar, fuera, el compañerismo sigue formando parte del deporte. Pero a las 10:30, en cuanto las motos entraron al agua, la tensión volvía a aparecer. Las salidas seguían siendo decisivas
Y leer bien el agua empezaba a marcar todavía más diferencias. Hay que correr con cabeza. No puedes ir a lo loco porque una de las olas, a no leerla te puedes caer y lo pierdes todo. Hay que correr con cabeza. Porque una salida dura segundos, pero puede decidir una carrera entera. Y poco a poco, el Rally Jet empezó a pasar factura. Cada vuelta castigaba más. Los brazos empezaban a pesar y cada adelantamiento obligaba a arriesgar. La verdad es que hay que estar en forma, ¿eh? Y muchas horas de pilotaje con buena mar. Si te acostumbras a entrenar cuando sales lista platito, luego coges esto y no lo aguantas. O sea, los brazos, lumbar, es todo. Y aún así, el ritmo dentro del agua seguía siendo altísimo. En GP4, Adrián Albuera fue uno de los pilotos que mejor consiguió interpretar unas condiciones donde la moto nunca terminaba de ir completamente estable. Sensaciones muy bien, me he sabido defender muy bien y el agua está súper divertida. Resistencia e intentar que la moto te bote lo menos posible y que avance contra menos bote, más avanza. Porque el objetivo ya no era solo ir rápido, también había que conseguir que la moto castigara lo menos posible. En GP0, Pedro Pérez Vizcaíno conseguía imponerse en una de las mangas más físicas del fin de semana. Y en GP2, Miguel Oliveira terminaba protagonizando una de las remontadas más trabajadas de toda la jornada. Hoy he arrancado tercero, tenía dos pilotos muy buenos por delante y ha sido usar la cabeza, mantenerme detrás de ellos y cuando ha bajado el ritmo he atacado, he conseguido cogerles, me he puesto primero y la verdad que he seguido ese ritmo y han aflojado ellos y he conseguido la primera posición. Porque en Rally Jet muchas veces las carreras no se ganan en la primera vuelta, se ganan esperando, midiendo y atacando en el momento exacto. Mientras tanto, Rubén Jiménez conseguía hacerse con la victoria en GP1 tras un domingo muy sólido. Y Juan Manuel Cuevas hacía lo propio en GP3 F2 atmosférico. Pues la verdad que muy contento, muy buenas sensaciones, me voy de aquí, porque en la última carrera no me encontraba a gusto y en esta me encontraba bastante a gusto, con el mar como a mí me gusta y he disfrutado y me he divertido mucho. Y en un fin de semana así, disfrutar ya era casi una victoria, porque no todos consiguieron encontrar comodidad dentro del agua. En GP2 Promoción, Rubén Reina volvía además a dejar muy buenas sensaciones en una categoría que sigue creciendo prueba tras prueba. Pero más allá de las clasificaciones, el Rally Jet volvió a reflejar la dureza real de este deporte. Resistencia, concentración y pilotos capaces incluso de competir en varias categorías durante una misma jornada. Bueno, estoy contento, he podido terminar todas las mangas sin hacerme daño, que eso es lo importante, disfrutar y con ganas de más. Y con la entrega de trofeos, Burriana ponía el punto final a un fin de semana donde la carrera estuvo tanto dentro como fuera del agua. Porque el domingo no solo cerraba carreras, también cerraba horas de organización, coordinación dentro y fuera del agua, equipos de seguridad, embarcaciones de apoyo y muchas personas trabajando para que el campeonato pudiera salir adelante. Con la seguridad, que estén tranquilos que la prueba se ha realizado sin accidentes, sin muchas incidencias y sobre todo que se lleven un buen sabor de boca de aquí de Burriana y de la nuestra terreta. 2 días muy distintos, pero con algo en común. Aquí cada manga se pelea hasta el final. Velocidad, estrategia, resistencia y un campeonato que prueba tras prueba sigue demostrando el gran momento que vive la motonáutica nacional. Porque más allá de las clasificaciones, Burriana volvió a dejar una imagen muy clara. Este deporte exige muchísimo, dentro y fuera del agua. La próxima parada ya espera, pero eso será otra historia.
El Mediterráneo vuelve a la calma tras un fin de semana de pura adrenalina. Burriana despide 3 días de competición en los que el circuito y el Rally Jet han demostrado que aquí no hay margen de error. Un escenario que responde y un campeonato que sigue avanzando. Y nosotros también, porque hoy en Estelas vamos a hablar de una de las partes más decisivas de un campeonato, la salida. Y para ello tenemos con nosotros a Adrián Albuera, un veterano de la competición. Buenas tardes, Adrián. Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En primer lugar, enhorabuena por la victoria. Muchísimas gracias. Y te quería preguntar por qué se dice que la salida es una de las partes más importantes de la carrera. Se dice siempre que llegar primero a la boya es lo que te hace dar esa pequeña ventaja en torno a los demás, porque siempre las otras motos te suelen causar olas y cosas así, y te hace que te frene en torno a la primera vuelta. ¿Qué tipo de salidas tenemos y en base a qué se decide una u otra? Pues en el mundo de la motonáutica tenemos 3 salidas que destacan, que es la salida alemán, que se suele utilizar para carreras offshore, sobre todo. Tenemos salida desde la orilla, que la hacemos cuando el tiempo nos permite, las olas nos permite, y tener 2 asistentes que nos pueden agarrar para salir. Y si las cosas se complican mucho, pues hacemos salida lanzada, nos vamos a mitad del mar y desde la barca levantan bandera y salimos. ¿Qué crees tú que pasa por la cabeza de un piloto antes de arrancar, en esos segundos previos? Pues especialmente yo me dedico a respirar muy fuerte por la nariz, por la boca, quedarme lo más tranquilo posible e intentar que nada más que el semáforo se apague, intentar salir sin saltarte la salida, por así decirlo, porque si no te penaliza y te joden toda la carrera. ¿La salida se entrena o es instintivo? Pues sí, las salidas se entrenan en mi club, en especial siempre hacemos una tanda de salidas todos los fines de semana, porque estamos entrenando ahora mismo todos los fines de semana, y desde que estoy practicando la salida, que llevo siempre toda la vida, he enseñado a mucha gente y muy bien. La verdad que aparte de intuición también tienes que entrenarla, por mucho que tú quieras tener el reflejo que quieras, es un movimiento que tú tienes que enseñarle al cerebro y intentar, lo máximo es llegar a la boya primero. Pues muchas gracias, Adrián, por tus respuestas y nosotros nos despedimos hasta el próximo Estelas. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego.